Hola, mi nombre es David y les doy la bienvenida a nuestro maravilloso turno de álgebra lineal. En la clase de hoy nosotros veremos qué es un isomorfismo, cuáles son las formas coordenadas de los polinomios y las matrices, y además veremos también cómo aplicar estas formas coordenadas en la resolución de algunos problemas del álgebra lineal. Y bueno, ahora sí, comencemos. Consideremos dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial E, que va a ser nuestro espacio de partida, y un espacio vectorial F, que va a ser nuestro espacio de llegada. Además nos dicen de que estos dos espacios están definidos sobre un mismo cuerpo de escalares. Recordemos que durante el semestre nosotros teníamos tres posibles opciones para nuestros escalares. Podíamos trabajar con escalares del conjunto de los racionales, escalares del conjunto de los números reales o escalares complejos, es decir, el conjunto de los números complejos. Precisamente aquí lo que me están diciendo es que ambos espacios van a tener el mismo conjunto de escalares. Es decir, E tiene el conjunto de los números, los escalares de E son complejos y los escalares de F son racionales. No, no es el caso. Aquí los dos espacios tienen al mismo conjunto de escalares, ya sean reales, racionales, complejos, pero van a ser los mismos. También me están diciendo de que estamos considerando una aplicación lineal T entre estos espacios, que va de E a F. Pues bien, por definición, nosotros decimos de que la aplicación lineal T es un isomorfismo si y solo si cumple dos condiciones. La primera es que T sea una aplicación inyectiva y la segunda es que T sea una aplicación sobreyectiva. La condición de inyectividad y sobreyectividad nunca ha sido tarea fácil ver que se cumpla. Sin embargo, nosotros tenemos algo a nuestro favor en el contexto de los espacios vectoriales. Y es que nosotros podemos aplicar aquí los conceptos de independencia lineal, de dimensión, de base, de subespacios vectoriales, etc. Entonces, ahora nosotros vamos a ver dos caracterizaciones muy buenas que nos van a decir si una aplicación lineal es inyectiva o sobreyectiva. Comencemos por la inyectividad. ¿Cómo nosotros podemos saber si la aplicación lineal T es una aplicación inyectiva? Vamos allá. Nosotros tenemos un vector X, supongamos que tenemos un vector X del primer espacio. Cuando nosotros pasamos ese vector X por la aplicación T, este se transforma en un vector del segundo espacio, que se denota usualmente por T de X. ¿Por qué ocurre esto? Porque es precisamente lo que hacen las aplicaciones lineales. Cogen a los vectores del primer espacio y los transforman en vectores del segundo espacio. En particular, hay un conjunto de vectores de E que cumplen una característica bastante curiosa. Digamos que son esos vectores. Y es que cuando yo los paso a todos esos vectores por la aplicación lineal T, digamos que yo los encierro aquí en este conjunto, todos esos vectores cuando yo los paso por T se transforman en un único vector. Y ese vector no es otro que el nulo de F. Vuelvo y repito, este conjunto de vectores cumplen una característica bastante curiosa. Y es que todos ellos, cuando yo los paso por la aplicación lineal T, cuando yo los transformo, estos se convierten en un mismo vector, que es el vector nulo de F. Pues bien, al conjunto de todos esos vectores, al conjunto de todos estos vectores de acá, nosotros los denominamos núcleo de T, núcleo de la aplicación lineal. Vuelvo y repito, al conjunto de todos los vectores que se transforman en el nulo de F cuando yo los paso por T, se denomina núcleo de T.
núcleo de T, que también se le conoce como el Kerr de T, por su denominación inglesa. Ahora, cabe la posibilidad, ustedes se podrían preguntarnos, nos podríamos preguntar de que este conjunto sea vacío, es decir, no tenga ningún elemento. ¿Podría darse el caso? No. ¿Por qué? Porque nosotros podemos garantizar de que en ese conjunto siempre va a haber, al menos siempre va a estar involucrado un elemento, un vector, que es el nulo del primer espacio, el nulo de E. ¿Por qué? Porque el nulo de E, cuando pasa a través de una aplicación lineal, este se va a transformar 100% fijo en el nulo del segundo subespacio, del segundo espacio vectorial, perdón. ¿Por qué? Porque es una característica de las aplicaciones lineales. Transforman los vectores nulos en vectores nulos. Ahora, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la condición de inyectividad? Vamos allá. Nosotros podemos asegurar de que la aplicación lineal T o una aplicación lineal T va a ser inyectiva si y solo si la dimensión del núcleo de la aplicación va a ser igual a 0. Recordemos que el núcleo de un espacio vectorial, el núcleo de una aplicación, perdón, es un subespacio, se considera un subespacio vectorial. Y si es un subespacio, entonces tiene dimensión. Pues bien, nosotros podemos asegurar de que la aplicación va a ser inyectiva si solo si la dimensión de ese subespacio, que es el núcleo T, es igual a 0. ¿Qué significaba de que un subespacio sea dimensión 0? Muy sencillo, que ese subespacio va a tener un único elemento, que no es otro que el nulo de E. Y se acabó. De esta forma contamos con una herramienta buenísima para saber si una aplicación lineal es inyectiva o no. Simplemente calcule la dimensión. Que la dimensión del núcleo le dio 0, perfecto, la aplicación es inyectiva. Que la dimensión le dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., dio otro número que no sea igual a 0, automáticamente por la caracterización que usted puede decir que la aplicación no es inyectiva. Una aplicación lineal T es inyectiva si y solo si la dimensión del núcleo es igual a 0. Pues bien, ahora pasemos a la sobreyectividad, que ya van a ver que pasa algo parecido a lo que pasó con la inyectividad. Vale. Como dije antes, una aplicación lineal lo que hace es transformar vectores en otros vectores. Si nosotros tomamos nuevamente a nuestro vector x y lo pasamos por la aplicación lineal t, este se va a transformar en un vector de f, el cual se denota como t de x. Ahora, supongamos que nosotros hacemos eso con cada uno de los vectores de E. Es decir, supongamos que nosotros llevamos un registro de todos los vectores de E, uno por uno, y vemos dónde caen o en qué se transforman una vez que los pasamos por la aplicación lineal T. Supongamos que este vector cae aquí, este vector cuando lo paso por T cae por acá, este se transforma en un vector que está por aquí, este otro hace esta vuelta por acá y se transforma en este vector de acá, este otro hace esto y se transforma en un vector que está por aquí, y así. Y así con cada uno de los vectores de E. Una vez que nosotros completamos ese registro, nos podemos dar cuenta de que todos los vectores, una vez que yo los paso por T, caen en un mismo conjunto, que yo lo acabo de sombrear en azul en el diagrama. Cuando yo cojo, vuelvo y repito, cuando yo cojo a todos los vectores de E y los transformo, todas esas transformaciones van a caer en un mismo conjunto, en el conjunto azul. Y precisamente ese conjunto
se denomina imagen de la aplicación lineal, la imagen de t. Esa imagen, la imagen de t, al igual que el núcleo de la aplicación lineal, es un subespacio. Esta vez es un subespacio del espacio F. Y como es un subespacio, este también tiene dimensión. Pues bien, aquí es donde entra la sobreyectividad. Yo digo que mi aplicación lineal va a ser sobreyectiva si y solo si la dimensión del subespacio imagen va a ser igual a la dimensión del propio espacio F al que pertenece. Observen que aquí yo puse que el conjunto imagen o el subespacio imagen es más pequeño de F. Pero uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y no podría la imagen superar al espacio F? ¿No podría ser más grande? No. Ese caso no es factible. ¿Por qué? Porque si fuera así, la aplicación lineal T estaría mal definida, no estaría bien definida. Y tendríamos que cambiar incluso al propio espacio F para que estuvieran bien definidas. Entonces, ese caso no es posible. Nosotros tenemos solo dos opciones para el subconjunto imagen. O el subconjunto imagen es más pequeño que F o es igual de grande que F. ¿Y qué quiere decir que sean igual de grandes? Que tengan la misma dimensión. Y así es como se demuestra la sobreyectividad. Una aplicación lineal T es sobreyectiva si y solo si la dimensión de su imagen es igual a la dimensión del espacio de llegada. Pues bien, de esta forma, nosotros ya contamos con dos herramientas muy buenas para analizar la inyectividad y la sobreyectividad, al menos en aplicaciones lineales. Una aplicación lineal es inyectiva si y solo si la dimensión del núcleo es igual a 0. Y va a ser sobreyectiva si y solo si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de llegada. Y si la aplicación lineal cumple con las dos condiciones, entonces, señoras y señores, nosotros decimos que esa aplicación es un isomorfismo. Que no sé, en un ejercicio, profe, en un ejercicio se cumple la inyectividad, pero no se cumple la condición de sobreyectividad. ¿Qué pasó? Muy sencillo. En ese caso, la aplicación lineal es inyectiva, pero no llega a ser un isomorfismo. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Un isomorfismo es una aplicación que cumple ambas condiciones, la inyectividad y la sobreyectividad. En particular, existen dos espacios que se benefician mucho de los isomorfismos, Kn de x y m sub n de k. El primer espacio se refiere al espacio de los polinomios con coeficientes en k y de grado menor estricto que n. El segundo espacio es el espacio de las matrices de orden n, es decir, las matrices que tienen n filas y n columnas, y que sus coeficientes también están en k, donde k es el conjunto de los números reales, racionales o complejos. La forma usual de escribir un polinomio o de escribir una matriz, la forma usual de representar estos objetos son estas de acá, son estas representaciones de acá. Sin embargo, en el contexto de los espacios vectoriales existe una forma más eficiente, una forma más fácil de representarlos que se denomina representación mediante coordenadas. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos escribir un polinomio o una matriz mediante la representación por coordenadas? Comencemos primero por los polinomios. Un polinomio genérico cualquiera, por ejemplo p de x, está caracterizado por sus coeficientes. Es decir, a coeficientes diferentes tenemos polinomios diferentes. En este caso, del polinomio p de x, sus coeficientes serían a sub 0, a sub 1, a sub 2, etc. a sub n. Entonces, si nosotros tomamos esos coeficientes
y los ubicamos en un vector fila, pues obtenemos la representación mediante coordenadas de ese polinomio. A esta representación también la podríamos llamar representación canónica. ¿Por qué? Porque utiliza como entre todas las representaciones mediante coordenadas, esa es la más directa, es la que sale directamente, simplemente tomando los coeficientes del polinomio y poniéndolos en un vector fila. Y bueno, otra explicación podría ser porque utiliza la base canónica del espacio de polinomios, pero bueno, a efectos prácticos, ¿cómo ustedes pueden hacer la representación mediante coordenadas de un polinomio? Tomando los coeficientes y ubicándolos en un vector fila. Veamos un par de ejemplos. Primero tenemos al polinomio p de x del espacio k4 de x. Los coeficientes de este polinomio son 5, 3, menos 1 y 1 medio. Entonces, su representación mediante coordenadas sería el vector fila 5, 3, menos 1, 1 medio. Así de sencillo. Sin embargo, con el polinomio q de x debemos tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque observemos que este polinomio pertenece al espacio k7 de x. Es decir, a este polinomio le faltan los términos x a la 5 y x a la 6. Esto nosotros lo podemos solucionar fácilmente simplemente sumando al polinomio los términos 0 por x a la 5 y 0 por x a la 6. Y ya tendríamos a todos los términos de ese polinomio. Por lo que su representación mediante coordenadas sería 1 menos 1, 2 menos 2, 0 y 0. Lo más importante es recordar en todo momento que las coordenadas de un polinomio dependen del espacio al que pertenece. Volvamos al polinomio p de x. En p de x no fue necesario hacer lo mismo que en q de x, es decir, no fue necesario sumarle unos términos extra porque pertenece al espacio k4 de x, al espacio de los polinomios de grado menor estricto que 4. Entonces no le falta ningún término, porque ese espacio ya le está diciendo que, oye, solo puede llegar hasta el tercer término, hasta x a la 3. Por lo que sus coordenadas serían esas de ahí, no habría que sumarle ningún término extra. Ok, pasemos ahora a las matrices. Una matriz está caracterizada por sus elementos, es decir, dos matrices solo pueden ser iguales si y solo si los elementos que están ubicados en la misma posición de cada matriz son iguales. Estos elementos nosotros podemos ordenarlos por filas, es decir, a 1,1 podríamos tomarlo como el primer elemento, a 1,2 como el segundo, a 1,3 como el tercero, y así hasta recorrer todos los elementos, siempre yendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Cómo entonces podríamos representar esta matriz mediante coordenadas? Pues simplemente tomando los elementos en este orden y ubicándolos en un vector fila. Aquí tenemos, por ejemplo, las matrices A y B. La matriz A es una matriz de orden 2 con coeficientes en R, con coeficientes reales. Y la matriz B es una matriz de orden 3 con coeficientes complejos. Al lado de cada matriz podemos ver su representación mediante coordenadas. Observen que en ambas matrices se sigue el mismo orden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, recorriendo cada uno de los elementos. Muy bien, ya nosotros sabemos pasar un polinomio a su forma coordenada y una matriz a su forma coordenada. Pero, ¿qué relevancia tiene esto? ¿Por qué es importante saberlo? Resulta ser que las formas coordenadas forman una correspondencia. Supongamos que a cada polinomio yo le hago corresponder su forma coordenada. Y a cada matriz también le hago corresponder su forma coordenada. Pues bien, estas dos correspondencias resulta ser que son isomorfismos. La primera, en la que a cada polinomio lo voy a transformar en su forma coordenada, es un isomorfismo entre kn de x y el espacio vectorial k a la n. ¿Quién es k a la n? Es el espacio de los vectores fila con n componentes.
Y la segunda correspondencia, similar a la primera, no es más que un isomorfismo entre m sub n de x y el espacio vectorial k a la n cuadrado. Observen que tiene que ser k a la n cuadrado porque una matriz de orden n tiene n por n elementos, es decir, n cuadrada componentes. Algo muy bueno de los isomorfismos es que no solo transforman a los vectores, sino que mantienen sus propiedades. Esto es, digamos, por ejemplo, que mi matriz A, una matriz A, yo la transforme en su forma coordenada y que A tenga una propiedad 1, no sé, cumple la propiedad 1, que me dicen un problema. Pues bien, yo puedo asegurar, como estamos hablando de isomorfismos y yo estoy transformando mi matriz A mediante un isomorfismo a su forma coordenada, que la forma coordenada también va a cumplir esa misma propiedad. ¿Por qué? Porque los isomorfismos no solo transforman vectores, sino que traspasan sus propiedades. En resumen, supongamos que tenemos polinomios o que estamos trabajando con matrices y que esos polinomios o esas matrices cumplen cierta propiedad especial. Pues bien, si nosotros los transformamos a sus formas coordenadas, dado que esa transformación es un isomorfismo, sus formas coordenadas también van a mantener esa propiedad característica, esa propiedad que tenían de antes, no la van a perder. Eso es buenísimo, sobre todo, por ejemplo, para analizar independencia lineal, para construir bases, para analizar dimensiones, para analizar el núcleo de una aplicación, para analizar su imagen, etc. ¿Por qué? Porque simplemente en vez de trabajar con los polinomios o con matrices, los podemos reescribir a su forma coordenada y no perderían sus propiedades.